La justicia del departamento de Florida amparó esta semana a un grupo de padres pertenecientes a la comunidad menonita, cuyos hijos asisten solamente a una escuela propia de ese grupo. De ese modo, se rechazó la acción que había iniciado en julio del año pasado la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, encabezada entonces por Virginia Cáceres, que buscaba obligar a esas familias para que los niños y adolescentes fueran enviados a centros educativos formales y habilitados. En su fallo, la jueza letrada del Interior, Noelia Gutiérrez, sostuvo que no se visualizan derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes que conforman la comunidad, por lo que no corresponde adoptar medidas de protección. Los niños, niñas y adolescentes que integran la comunidad reciben educación de manera virtual por docentes de un colegio extranjero y al mismo tiempo asisten a una escuela de la comunidad, es decir, reciben educación que, según declararon desde el INAU, es propia de su sistema de creencias y religión. Esto dice, en un pasaje de su decisión, textualmente, la magistrada actuante. Luego de conocerse ese fallo, el consejero de la ANEP en representación de los docentes, Julián Mazzoni, expresó su preocupación por el precedente que se genera y advirtió sobre potenciales consecuencias negativas en la construcción de ciudadanía. Por su parte, el Codicen en sí decidió apelar la sentencia, aunque ese paso no contó con el voto del presidente interino y saliente, Juan Gavito, que pertenece al Partido Nacional. En los próximos minutos vamos a profundizar en este caso tan polémico y para eso estamos con el abogado Daniel Torres, socio en AG Consultores y representante legal de la comunidad menonita de Florida que protagonizó este conflicto con el Estado uruguayo. Doctor Torres, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día a todos y buen día a la audiencia. Comencemos, si le parece, por ordenar algunos datos. ¿A cuántos niños y familias representó usted en este caso? Bueno, yo en este caso represento a 6 progenitores, son 3 familias. Los niños, obviamente, en este proceso que se rige por el Código de la Niñez y la Adolescencia, tienen defensores de oficio. Por lo tanto, yo soy el representante legal de 6 progenitores. Aparte, sería bueno conocer algunas características generales de cómo se vive en esa comunidad. ¿Usted qué puede aportar en síntesis? Bueno, mira, nosotros, además de asesorarlos en toda esta parte del proceso, también los asesoramos en la parte empresarial a la familia, porque ellos están radicados hace más de 12 años en Florida y emplean 3 empresas, y directa e indirectamente tienen cerca de 30 trabajadores acá en el departamento de Florida. Pero ellos, desde el punto de vista educacional, bueno, tienen una escuela que es autogestionada por la comunidad menonita y en paralelo están inscritos en un colegio en Estados Unidos debidamente autorizado. Por lo tanto, esas son las 2 aristas que nosotros dábamos a entender en el proceso de que no solamente cumplen con lo estrictamente educacional, sino que también están escolarizados en un colegio en los Estados Unidos. A ver, ¿quién es de Florida? Ahora, quería preguntarle un poco más sobre lo que implica esta comunidad. ¿Cuán cerrada es? ¿Cuán integrada está a su vez en el conjunto de la sociedad floridense? Ese aspecto también es interesante. Sí, eso sin perjuicio que quedó probado en el expediente, que es una comunidad obviamente abierta, de que hay interacción completa con los floridenses. Acá quien vive en Florida es una ciudad medianamente chica, de 30.000 habitantes, la ciudad de Florida, se los puede ver por absolutamente todos lados. Los niños van a los parques, los niños juegan, los niños van al supermercado, llevan una vida totalmente normal y no es, como ANEP sostuvo desde el principio, de que es una sociedad aislada, de que no tienen ningún tipo de interacción. Todo lo contrario, ellos demuestran felicidad, demuestran interacción, juegan con sus pares y de hecho tienen una iglesia donde es un espacio donde acuden diferentes vecinos de la zona, porque justamente la escuela está enclavada en una zona estratégica de Florida. Uh-huh. De hecho, está aproximadamente unos 20 metros de un colegio privado acá en Florida, donde a veces cruzan los niños para jugar. Entonces, ese es el día a día de los niños. Una pregunta más. ¿Cuántas personas integran esta comunidad menonita? Se lo pregunto porque no es la única que existe en Uruguay, ¿no? No es la única, no tengo el dato exacto.
sí, ellos acá son 11 niños que acuden a esta escuela, pero aproximadamente acá en Uruguay hay algunos niños que recién nacidos que también todavía no se han integrado a esta modalidad educativa, y son aproximadamente 20, 22 personas, pero niños que están sometidos a este proceso son 11 y yo asesoro a 6 progenitores. Bueno, vayamos entonces a la historia de este proceso. ¿Cómo fue la reacción inicial de sus representados cuando se encontraron con esta acción judicial que inició la ANEP? ¿Qué fue lo que le plantearon a usted en el comienzo? Bueno, esto viene ya desde junio del año pasado, y esto es particularmente importante porque este es un proceso cautelar de urgencia, que generalmente cuando hay una posible afectación de derechos, las medidas de protección se tienen que tomar muy rápido, no suelen demorar más de 2 semanas para adoptar una resolución y volver y tratar de tutelar o proteger esos derechos. ¿Cómo se llama la acción? Porque algunas veces, en algunas versiones se ha hablado de denuncia, no es ese el término, ¿no? Esto es una denuncia al amparo del artículo 117 del Código de la Niñez y la Adolescencia, donde está pensado únicamente para proteger derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Entonces tiene una estructura procesal particular que se resuelve en muy pocos días. Entonces esto viene ya data de hace casi un año, por lo tanto el propio transcurso del tiempo, y esto lo sostuvo la jueza, determina de que acá no hay afectación del derecho a la educación. Acá de manera oblicua lo que se intentó fue pretender imponer la obligatoriedad o no de la escolarización, pero esta no es la estructura procesal para discutir esa cuestión. Acá lo que se está discutiendo es si hay una afectación del derecho a la educación o no. Y acá la jueza fue tajante, y fue tajante no solamente desde el punto de vista de la educación, sino que diligenció, en un sentido bastante garantista, diferentes informes para determinar si hay afectación de otros derechos. Es un caso particular, con su propia impronta, con sus características, y obviamente que tomó todos los recaudos del caso para determinar de que no solamente se afecte el derecho a la educación, sino que puede haber posibilidad de que se afecte otro derecho, que claramente quedó probado de que no existe afectación. Pero entonces, ¿cuál fue la reacción de los padres? Respecto a la reacción, bueno, ellos en un principio, ellos tienen una estructura de vida, tienen una filosofía de vida, y ellos desde el minuto cero le mostraron la postura ANEP de que van a seguir bajo este sistema. De hecho, los progenitores son el resultado de este modelo educativo, y por lo tanto, en este sentido, ellos siempre estuvieron dispuestos a seguir para adelante, porque además es una decisión que está consagrada a la norma, no solamente nacional, sino que también internacional. Y esto fue marcado también por la jueza, y bueno, ellos desde el primer minuto estaban dispuestos a seguir bajo esta modalidad educativa, y bueno, ahora la justicia en primera instancia nos dio la razón. Ahora iremos a eso, pero me interesa seguir un poco el proceso porque hubo instancias de diálogo, hubo intercambio con estas familias antes de ir a la acción judicial concreta, ¿no? Por ejemplo, veía que funcionarios de la ANEP mantuvieron reuniones con las familias donde se les resaltó el valor que le da el Estado a la obligatoriedad de la asistencia de los niños a centros educativos públicos o privados, así como la garantía del cumplimiento del derecho a la educación y al servicio de una educación de calidad. Estos funcionarios le ofrecieron a los padres opciones de escuelas públicas del departamento para que sus hijos asistieran a ellas, e incluso les ofrecieron ayudarlos a abrir un colegio privado autorizado, un colegio privado que contara con habilitación de la ANEP, pero los padres no aceptaron esas opciones. ¿Podemos tener de su parte información sobre cómo fue esa parte del intercambio? Es verdad que hubo instancias previas, yo no participé de esas instancias de negociación, entre comillas, con la ANEP, pero sí lo que tengo claro es que la negativa de los progenitores viene porque se quería imponer los planes que tiene ANEP y obviamente el sistema escolar que propone ANEP, entonces ellos estaban reacios a que se le impongan programas educativos y querían canalizar su educación a través de esta modalidad, que no es una modalidad estrictamente homeschool, sino que también tienen su propia escuela que la autogestionan con maestros que vienen desde los Estados Unidos. Entonces, bueno, pero una posibilidad, ya que la mencioné recién, una posibilidad era que esa escuela, ese centro educativo que tiene la comunidad, hiciera los trámites y se convirtiera en una institución habilitada. Sí, pero era a través de maestros de ANEP y designados también por el Estado, no era bajo esta modalidad que ellos llevan adelante.
Esa fue un poco la propuesta que, reitero, yo no participé en esa instancia de negociación, yo entré una vez que se inició el proceso. Así que entonces, bueno, no estuvo la disposición a generar un centro educativo habilitado. ¿Se mantuvieron en esto que es que una costumbre, una tradición de la comunidad? A ver, sí, la postura inicial fue seguir bajo esta modalidad educativa. Si bien ellos fueron flexibles, hubo muchísimas instancias de diálogo, incluso en la sede de la propia ANEP en Montevideo, en su entonces con Virginia Cáceres, que llegamos a reunirnos y plantear diferentes posibilidades para que se adapte un poco a esta estructura y a esta filosofía de vida. Y bueno, no llegamos a buen puerto y fue así que en junio del año pasado se planteó esta acción. No es que no hubo disposición, sí hubo una flexibilización para tratar de buscar un camino del medio, pero bueno, no fue posible y en junio ANEP planteó esta acción que con muy buen tinte la jueza dispuso el archivo porque, a ver, las pruebas, los informes técnicos son elocuentes, sin perjuicio de toda la normativa que existe en nuestro país que avala esta decisión. Vamos a eso enseguida. Perfecto. Seguimos, estamos en entrevista con el doctor Daniel Torres, representante legal de la comunidad menonita de Florida, que enfrentó esta acción judicial iniciada en julio del año pasado por la ANEP. Vayamos ahora sí, si le parece, a lo que acaba de conocerse esta semana. La jueza de Florida amparó la posición de estos padres y rechazó el planteo del Codicen de la Administración Nacional de Educación Pública. Para tomar su decisión, según veía en la sentencia, la magistrada se basó en la Constitución de la República, convenios internacionales firmados por Uruguay y también en un cambio que introdujo la LUC, la Ley de Urgente Consideración, en la Ley General de Educación. ¿Esos son los mismos argumentos que usted había esgrimido en defensa de la comunidad? Bueno, sí, fueron uno de los tantos argumentos que nosotros esgrimimos inicialmente, pero también hay aspectos procesales que fueron, y de probanza, que fueron de prueba, que fueron muy importantes para determinar este caso. Le propongo que vayamos primero por el lado jurídico, por el lado normativo, a ver. Y desde el punto de vista jurídico, no solamente esbozamos el artículo 68 de la Constitución de la República, que consagra la libertad de los padres de elegir para sus hijos los maestros o instituciones que deseen. Es un artículo especialmente claro en cuanto a la libertad de los padres, que además se reposa en diferentes instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos sociales y económicos que fueron ratificados por Uruguay, que consagran esta libertad irrestricta de los padres de elegir para sus hijos los maestros o instituciones que deseen. Lo leo textualmente. El artículo 68 de la Constitución de la República. Queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros o instituciones que desee. Exactamente. El Estado en materia de educación solo puede intervenir en esos 4 ítems que usted ahí acaba de leer, no puede intervenir preceptivamente en materia de educación. Ahí no tiene un papel imperativo el Estado a la hora de imponer planes o programas educativos, y esto también es recogido por gran parte de la doctrina en materia administrativa, que consagra la taxatividad, o sea, es un carácter taxativo del artículo 68 de la Constitución de la República, además de que es un artículo particularmente claro en cuanto a la libertad. Y es por eso que ese fue el argumento central, sin perjuicio de que este es más allá de lo estrictamente jurídico, y esto es bien importante y lo quiero dejar claro, este es un proceso que, de acuerdo al artículo 120 del CNA, se debe prestar especial atención a los informes técnicos que se diligencian y al interés superior del niño. Bien, pero sigamos con la parte normativa. Yo decía, están estos artículos de la Constitución, ¿no? 68, 69, 70. Exacto. Sí, el bloque de constitucionalidad, que son el artículo 7, 72 y 332, que también son artículos muy importantes. Y obviamente que el artículo, el 41, que se debe leer de forma armónica, digamos. Hay un bloque de artículos constitucionales que consagran esta libertad. Sí, y bueno, a ver, entonces, de la parte que tiene que ver con artículos de la Constitución, ¿cuál otro resalta usted? No, eso es un poco el artículo 68, el artículo 69 también, el 71, y ese bloque de constitucionalidad, y obviamente el principio de legalidad,
consagrado en el artículo 10. Muy bien. Todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, en cuanto a convenios internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto contra la Discriminación de los Niños, Niñas y Adolescentes, que también consagra la libertad irrestricta de los padres de elegir la educación de sus hijos fuera de la educación formal de cada estado. Y bueno, hay un grupo también de artículos importantes que nosotros lo resaltamos en cada una de las contestaciones, que ahora de memoria no estoy recordando el artículo de todos los tratados internacionales, pero son múltiples. Por otro lado está la legislación nacional, y la jueza invoca en particular el artículo 7 de la Ley General de Educación, 18.437, modificado en la LUC, en la Ley de Urgente Consideración. Exacto, sí. Ese es un argumento que, si bien se ha resaltado muchísimo, es un argumento subsidiario, porque yo creo que el resto de la normativa es bastante elocuente, pero también es un argumento que reafirma nuestra posición, porque el artículo 127 de la Ley de Urgente Consideración deroga expresamente la obligación que tienen los padres de inscribir a los niños en un centro de enseñanza. Sí, voy a leer para los oyentes. Es bueno aprovechar esta ocasión para repasar la normativa vigente. Ese artículo 7, antes de la modificación que introdujo la LUC, a propósito de la obligatoriedad, decía: es obligatoria la educación inicial para los niños y niñas de 4 y 5 años de edad, la educación primaria y la educación media básica y superior. A tales efectos, se asegurará la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular a los alumnos de educación primaria y media básica. Y terminaba diciendo: los padres, madres o responsables legales de niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje. Esta última parte, este último inciso, fue modificado, se eliminó en la LUC. Y entonces el texto ahora dice: es obligatoria la educación inicial a partir de los 4 años de edad, la educación primaria y la educación media. Los padres, madres o responsables legales de niños, niñas y adolescentes, así como los educandos mayores de edad, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación conforme a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 70 de la Constitución de la República y las previsiones de la presente ley. Eso es todo lo que dice. O sea, no la obligatoriedad de enviar a los niños y adolescentes a centros de enseñanza, sino que tienen el deber de contribuir al cumplimiento de la obligación de asistir a educación, de tener educación, ¿no? Exacto, ahí hay una derogación expresa de la parte final del artículo 7 de la Ley General de Educación, y justamente esto también se adapta un poco a lo que establece el artículo 68 de la Constitución de la República de la libertad, porque el cometido estatal a la hora de proteger obviamente la educación tiene ese doble límite, la libertad de los padres de elegir las instituciones o maestros que deseen. Entonces lo que hace el artículo 127 es eliminar la obligatoriedad de inscribirlos en un centro de enseñanza. Entonces, a partir también de este argumento subsidiario, la jueza fue que dispuso también el archivo de las actuaciones, porque acá lo que se está discutiendo no es, vuelvo a reiterarlo, no es la obligatoriedad o no de escolarizar, sino lo que debe tramitarse por otro proceso, no por un proceso cautelar de urgencia. Acá lo que se está discutiendo es si hay afectación del derecho a la educación o no. Bien. Acá quedó probado que no. El derecho a la educación se cumple, pero después faltaría aclarar qué se entiende por educación, ¿no? Porque dice la norma, tal cual está vigente, es obligatoria la educación inicial a partir de los 4 años de edad, la educación primaria y la educación media. Ustedes sostienen que se está cumpliendo con esa obligación, pero ¿existe alguna definición de los contenidos que debe tener esa educación que es obligatoria? Bueno, si uno va a ver la doctrina en casos no similares, porque este es un caso bastante novedoso, ha tomado diferentes conceptos. Si vamos a lo estrictamente educacional, a lo estrictamente de la formación académica, claramente se cumple y uno lo puede palpar. No solamente surge de las cuestiones formales, de la emisión de los títulos, de los certificados, sino de cuestiones palpables. Cualquiera que, son niños bilingües y que se desarrollan académicamente de forma perfecta, por lo menos esa es mi consideración. Y desde el punto de vista, si vamos a una interpretación un poco más amplia del concepto de formación de ciudadano, del concepto de sociabilización,
el concepto de desarrollo de la personalidad humana, también ha quedado probado en este expediente que lo cumplen. O sea, no solamente cumplen con lo estrictamente educacional, con lo académico, sino que también son niños que se desarrollan íntegramente. Y es por eso que la justicia dispuso múltiples informes, para ir un poquito más allá del concepto de educación y no limitarlo exclusivamente a lo educacional. Sí, entonces, de esa segunda parte, me gustaría que habláramos en los próximos minutos cuando esta entrevista se reanude. Esta semana, la justicia del departamento de Florida no hizo lugar a una acción que había iniciado en julio del año pasado la ANEP contra varias familias de una comunidad menonita que optaron por no enviar a sus 11 hijos a las escuelas formales y habilitadas. En la entrevista central estamos conociendo los argumentos que esgrimió la jueza Noelia Gutiérrez, pero además planteándonos otras preguntas. Por ejemplo, ¿esta resolución puede generar un precedente sobre la inscripción de niños en centros de enseñanza uruguayos? ¿Qué pasa con la reacción de la ANEP ahora que se conoció la sentencia? Estamos con el doctor Daniel Torres, que ha sido representante legal de estas familias. Doctor Torres, recién estábamos examinando la parte en la que la jueza ampara la posición de estas familias y rechaza el planteo del codicen de la ANEP, esgrimiendo argumentos de tipo jurídico, ¿no? La jueza entiende que los niños están siendo satisfechos en su derecho a la educación, ¿no? El derecho a la educación que está establecido en la Constitución de la República en particular. Ahora, ese reclamo de la ANEP era en principio por la vulneración del derecho a la educación. Sin embargo, la resolución señala que la jueza también analizó otros aspectos. Por ejemplo, las consecuencias sociales o culturales que puede tener el hecho de que estos niños no se encuentren escolarizados en ningún centro habilitado del país. A ver, sobre esto otro, ¿qué es lo que se obtiene? ¿Qué es lo que señala el fallo de la jueza? Bueno, la jueza en primera instancia hay 3 informes de parte de INAU que intervino en la parte, dentro de sus competencias, en la parte psicológica, social, cultural, de interacción de los niños. Fueron 3 informes en cuestión de 6 meses, 7 meses, muy profundos, con visitas incluso a los domicilios de cada uno de los progenitores para determinar cómo vivían, cómo era un día a día. Y todos los informes determinaron y concluyeron de que no hay afectación de ninguna índole. Incluso se fue a lo estrictamente a la salud de cada uno de los niños para efecto de determinar si tenían los carnets de vacuna, los carnets de salud actualizados, y están todos perfectamente actualizados. Y por eso les decía que la jueza, en un tono muy garantista, salió un poco de la naturaleza del proceso y decidió indagar un poco más sobre la forma de vivir de esta cultura, esta idiosincrasia, y también un poco eliminar esos mitos que hay instalados respecto de que no reciben vacuna, de que vamos por ahí. A ver, 2 cosas. ¿Se consideró la importancia que tiene la socialización con otros niños en el aprendizaje, en el desarrollo educativo a esa edad tan temprana? Sí, hubo un análisis exhaustivo de esa parte de sociabilización. También se reunieron individualmente con cada uno de los niños, no solamente los representantes de INAU, sino también la defensora de oficio, que fue a los domicilios, que fue a la escuela, que estuvo presente con ellos interactuando. Y también el informe de la defensora de oficio de los niños, que representa el interés superior de esto, fue muy tajante y también dispuso el archivo de las actuaciones porque no veía vulneración, todo lo contrario. Los informes son en el sentido de se trata de niños felices, que desarrollan perfectamente su personalidad, que interactúan de muy buena manera. Pero interactúan efectivamente con otros niños, interactúan por fuera de la comunidad, porque ahí estaba una de las preocupaciones, ¿no? Sí, claro. De hecho, como le comentaba, hay un espacio dentro de la escuela, que hay un espacio destinado a la iglesia, donde van diferentes niños del barrio, diferentes vecinos que comparten esa religión o comparten esa idiosincrasia, y ahí interactúan también. O sea, no interactúan dentro del aula misma, pero sí interactúan en la zona, en el lugar. En el aula también, obviamente que entre ellos comparten también, porque es una escuela típica, tradicional,
subdividida por 3 salones, o sea, es muy igual a la escuela pública convencional o escuela privada convencional. No, pero me refería a que en las aulas, en los salones, los niños no interactúan con niños ajenos a la comunidad. Bueno, Eso no se da en el aula misma, se da en todo caso en otros espacios del... En el aula misma no hay una interacción obviamente entre ellos, pero también ellos comparten actividades extracurriculares. Ellos van a los parques, se juntan con diferentes niños, bueno, el espacio de la iglesia, andan por todos lados acá en la ciudad de Florida, llevan una actividad normal. Bien, y otra de las inquietudes que estaba arriba de la mesa era que al no asistir a centros educativos habilitados y ajenos a la comunidad, se perdía la posibilidad de, llamémosle, observación, esa observación que de hecho siempre realizan los docentes sobre los alumnos y que permite detectar eventuales problemas de nutrición, enfermedades no atendidas o incluso malos tratos que pueda haber en sus casas, en sus familias. ¿Esto también lo tuvo en cuenta la magistrada? Sin duda, fue una de las cuestiones que se tuvieron en cuenta, y bueno, vuelvo a reiterar, se determinó de que no hay ni la más mínima afectación del derecho, todo lo contrario, hay una ponderación muy intensa, y hay un interés muy intenso de los progenitores de cuidar a cada uno de sus niños, y es por eso que también la jueza dispuso de que INAU fuera a los domicilios, entrevistara con los niños, vieran cómo viven, entraran incluso a sus dormitorios para ver cómo está compuesta la casa, y bueno, todo de ahí es que surge la relevancia de los informes. Por ejemplo, los niños sí asisten a instituciones de salud por fuera de la comunidad. Claro, van a una mutualista privada acá en la ciudad de Florida, con carnet completamente actualizados, vacunas actualizadas, y bueno, fue una de las pruebas que se agregó en el expediente. O sea, lo que se sostuvo es que ahí estaría la posibilidad de observación, digamos, y eventual detección de problemas. Exactamente, y fue lo que se diligenció también en la propia audiencia, donde se les solicitó, cuando fue el momento de entrevistar a los progenitores, incluso se les preguntó cuáles eran los médicos que los atendían, ellos lo recordaban con claridad, qué días asistían, o sea, eso está totalmente regularizado y es normal, forma parte de su vida. Bueno, sigo con aspectos que también han estado en la discusión, y acá cito una declaración de esta misma semana, la de la Directora Nacional de Educación Inicial y Primaria, Olga de las Heras, que viene del periodo de gobierno que terminó recién, dijo que le preocupaba la trayectoria educativa que podían tener en el futuro esos niños, ¿no? ¿Qué ocurre si deciden, si entienden, si quieren seguir sus estudios luego, tanto a nivel secundario como terciario? Bueno, eso también fue tenido en cuenta por la jueza, que dispuso que la continuidad educativa no está en riesgo, porque Uruguay, y esto fue agregado por la propia ANEP, en la ordenanza número 37, no lo agregamos nosotros, lo agregó la propia ANEP, de que acá existe un sistema de reválidas, donde los títulos o certificados que expide este colegio de Estados Unidos, debidamente autorizados, que pueden ser apostillados en Estados Unidos y obviamente validados acá en Uruguay, es lo que garantiza la continuidad educativa. Entonces, Uruguay tiene un tratado con Estados Unidos, el tratado de la apostilla de la Haya, entonces todos los certificados, diplomas que se expidan en este colegio pueden ser revalidados acá en Uruguay, y eso lo permite la ordenanza 37 de ANEP, que fue agregada por ellos en varias instancias. Además, intervinieron diferentes representantes de ANEP en la audiencia, y también confirmaron o ratificaron esta posibilidad de validar esos estudios en la medida que se cumpla con la documentación que ellos exigen, que es una documentación puramente formal, que los niños obviamente la cumplen para validar su conocimiento. Pero sin perjuicio de esto, también hay otros métodos complementarios que el propio CODICEN en casos anteriores lo ratificó. Hay procedimientos, siempre que no se continúe por este sistema de reválidas de estudios, hay mecanismos extraordinarios o complementarios que permiten acreditar la educación que se obtiene del extranjero acá en Uruguay. Por ejemplo, se realizan pruebas de un niño que viene del extranjero, se realizan pruebas y si ese niño tiene el nivel académico normal o por encima del normal, hay métodos extraordinarios para promover obviamente esos estudios. Entonces, no solamente surge de la ordenanza 37 esta continuidad educativa mediante el sistema de revalida, sino que la propia ANEP, en todo el informe que agrega,
establece diferentes mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad educativa. Entonces, es ahí que también la jueza, al cerrar la resolución, dice que, bueno, no solamente no está en riesgo el resto de los derechos, el derecho a la educación, sino que la continuidad educativa está garantizada mediante el sistema de reválidas. Y esto surge no solamente de la argumentación nuestra, sino también de los propios informes de la ANEP. Bien, y le agrego un punto más. Después que se conoció el fallo, el profesor Julián Mazzoni, que es consejero de la ANEP en representación de los docentes, expresó otra preocupación, la preocupación por el precedente que se abre. En declaraciones en Radio Sarandí, Mazzoni señaló que se genera la posibilidad de que diferentes comunidades, no solo religiosas, sino también filosóficas y políticas, puedan decidir que sus hijos se eduquen en sus propias creencias. Puede pasar que un determinado partido político diga que de ahora en adelante sus hijos se van a educar de acuerdo con lo que piensan de la historia nacional y de la política del país. Entonces, ¿qué dice usted? ¿Puede sentar esta resolución un precedente en ese sentido? ¿Qué sintió escuchando estas declaraciones? Bueno, a ver, es un fallo novedoso, no sé si va a generar un precedente, porque, a ver, cada caso, la justicia falla de acuerdo al caso concreto. Entonces acá, cada fallo tiene sus particularidades, acá también hay un trasfondo cultural, histórico, religioso muy importante. También no nos podemos olvidar de que es una comunidad que está radicada en Florida hace 12 años y recién ahora el tema se trajo a colación. Ya es si hubiese alguna afectación del derecho a la educación, esto se tendría que haber ejercido inmediatamente, pero no sucedió. Y tampoco acá, lo vuelvo a repetir, creo que hay un desconocimiento de la estructura procesal en la cual estamos transitando. Acá no se está discutiendo la obligatoriedad o no del homeschool, o si hay que escolarizar a través de ANEP. Acá se está discutiendo la afectación del derecho a la educación o eventuales otros derechos. Entonces, no sé si va a marcar un precedente respecto a la obligatoriedad o no. Acá se está discutiendo un tema particular y Ajá. ¿Pero qué dice de esa posibilidad que manejaba el profesor Mazzoni, de situaciones como esas que pudieran darse? Bueno, habría que ver en el caso concreto si es que cumplen con todos los estándares como lo cumplen acá los progenitores. Estamos hablando de gente que está radicada en Florida hace 12 años, con 3 empresas, que emplea directa o indirectamente 30 trabajadores acá en Florida, que cumplen con todos los controles de salud, que están escolarizados en un colegio en Estados Unidos, que además autogestionan una propia escuela. Entonces habría que ver si esa comunidad, porque a ver, acá en la propia audiencia se utilizaron términos que prefiero resguardarlos, pero fueron preocupantes por parte de ANEP. Se comparó a esta comunidad con grupos terroristas. Entonces hay que tener un poco de rigurosidad procesal y rigurosidad argumental a la hora de esbozar determinadas cuestiones. Entonces nosotros lo que decimos es, si se cumplen con todos esos estándares, y bueno, quizás pueda generar un precedente. A ver, nosotros acá es un caso muy particular, con una historia de vida detrás, y se cumple con cada uno de los requerimientos que exigió la justicia. No es un antojo de que mañana decido poner mi propia escuela o escolarizar a través de... A ver, acá se analizó exhaustivamente cada uno de los puntos. Entonces, bueno, no sé si se generará un precedente o no. Lo que sí entendemos de que en este caso en particular se diligenció todo para determinar de que no hay afectación de derechos. Yo iba a preguntarle justamente si este fallo marca un antes y un después en esta materia. Capaz que la pregunta se la reformulo. ¿Había sentencias similares anteriores? Usted tiene que haber repasado, ¿no? Justamente qué antecedentes existían para preparar su caso. Hay algunas sentencias que de hecho fueron utilizadas por nosotros a la hora de esgrimir algunos argumentos, pero bueno, no tenían las particularidades de este caso, eran niños individuales donde optaron por esta modalidad educativa, y bueno, también se diligenciaron todos los informes como en este caso. Ajá. Ahí está, bueno, voy a la pregunta que venía a continuación. Una sentencia como esta, ¿se aplicaría también a casos individuales? O sea, por ejemplo, una familia que decide que un hijo, solo va a recibir educación en su casa con maestros y profesores propios. Bueno, eso vuelvo a repetirlo. Es una sentencia novedosa, no sé si va a generar un precedente. El homeschooling, ¿no? Exactamente, hay que ver las características, porque justamente este proceso persigue otra finalidad. No se va a cuestionar la legalidad o ilegalidad del homeschool. Acá
es un proceso pensado para situaciones de gravedad, de extrema gravedad, de abandono negligente, como lo llama la parte de la doctrina. No estamos hablando de, si uno quiere discutir la legalidad o ilegalidad del homeschool, bueno, eventualmente o tramitará por un proceso ordinario distinto de este, o habrá que hacer una reforma legislativa, no lo sé, pero no puede tramitar de forma oblicua a través de este proceso. Eso es lo que yo quiero dejar a ver, que es un fallo novedoso, claramente que lo es, que generará un precedente. Bueno, por el momento no lo sabemos. Sí es claro que este caso tiene diferentes particularidades que fueron tenidas en cuenta con muy buen tinte procesal por parte de la jueza. Para terminar, doctor Torres, la ANEP resolvió que va a apelar el fallo. Esto se resolvió en la sesión del Codicente este miércoles. Entonces, ¿cómo sigue esta historia? ¿Qué pasos quedan ahora? Bueno, a ver, sí, extraoficialmente está esa decisión de apelar. No sabemos bajo qué argumentos o obviamente cómo. Nosotros consideramos que es una sentencia incontrovertible, muy clara, porque analiza todo, lo procesal, lo cautelar y lo probatorio. Es muy tajante, pero bueno, está la oportunidad procesal de apelar. Bueno, una vez que apelen, vendrá el fallo de segunda instancia para que esta sentencia pase en la autoridad de cosas juzgadas. ¿Usted tiene la sensación de que un tribunal de apelaciones no revocaría el fallo? Bueno, nosotros confiamos en que en nuestra postura, que ha sido muy firme desde el principio, cumpliendo con cada una de las etapas procesales como corresponde, diligenciándose toda la prueba y además acompañando el espíritu garantista que tuvo la jueza de no solamente ceñirse, limitarse a lo estrictamente educacional, sino ir a otros informes que buscan un análisis más global, más integral de la situación de los niños. Entonces nosotros consideramos que es una sentencia muy clara, incontrovertible, y bueno, pero la oportunidad procesal estaría por parte de ANEP de apelar este fallo. ¿Cómo está la comunidad o cómo están las familias? ¿Cómo están estos niños colocados, como han estado colocados en el foco de la atención de buena parte del país? Bueno, ellos en un principio estaban, la verdad, un poco impactados por todo lo que generó esto. Con el paso del tiempo, a medida que se fue desarrollando el proceso y ver cómo se iba dando, han ganado un poco de tranquilidad, ahora están muy, muy contentos, pero bueno, un poco cautelosos ante esta postura de ANEP, obviamente de recurrir, eso de forma extraoficial. Pero bueno, esperaremos el fallo de segunda instancia, que vuelvo a repetir, nosotros consideramos que acá se hizo todo lo que había que hacer para llegar a esta conclusión y creo que la jueza fue muy clara en su fallo. Doctor Daniel Torres, abogado de la comunidad menonita de Florida, le agradezco su participación hoy en Perspectiva y sus respuestas a todas estas preguntas. Por favor, quedo a las órdenes.